Esta semana nos dio por enterado casi realizar reportajes de contenido y dignidad humana y a propósito de eso también realizamos un reportaje muy importante sobre un tema de salud mental en general del país. Y es que hemos visto que en los últimos meses, inclusive años, ha ido en aumento una gran cantidad de pacientes que han quedado abandonados en los principales hospitales del país. Unas circunstancias que uno no explica por qué siguen ocurriendo, pero en la cual también se involucran muchos factores, incluido el emocional, mental y económico. Prácticamente yo no cuento con familia, no cuento con la vida del Papá Dios y un ser humano que me pueda hacer un favor. Con la pandemia de la COVID-19 azotando las puertas de todos los países, los servicios médicos y de salud recibieron duros golpes, de los cuales la República Dominicana no quedó exento, registrando hasta la fecha más de 4.000 muertes y 378.000 casos producto del virus. Pero pese a estas condiciones, las problemáticas vinculadas a otros factores continuaron afectando el sistema hospitalario. Una de estas, la enorme cantidad de pacientes abandonados en los centros de salud. Más de 1.000 ciudadanos anualmente son dejados bajo el cuidado de personal médico en República Dominicana, una cifra que tan solo es un estimado, debido a que en el país las principales instituciones vinculadas al sector, el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, no llevan un registro sobre esta situación e incluso prefieren guardar silencio ante los cuestionamientos de los medios. A diario mueren adultos mayores que no solamente del COVID, no hay enfermedad peor que el hambre, que la necesidad, que la falta de medicamentos. Muchas veces van al médico y el médico le da una receta. Quizás tendrán que hervirla como té, porque no tienen con qué comprarlo. Entre los centros de servicios de la red pública hospitalaria, las mayores cantidades de estos tipos de pacientes las reciben los hospitales Francisco Moscoso Puello, El Salvador Vega Utier, en el Ensanche La Fe del Distrito Nacional. Por décadas, los pacientes de edad avanzada, de envejecientes, no sé cuál es la razón, pero sí es que son pacientes que muchas veces son traídos por el 911 y otras veces por los propios familiares. Casi siempre los que son traídos por el 911 son que se ponen enfermos y los vecinos llaman, ellos van, evalúan el paciente y lo traen aquí al hospital, y a veces son pacientes que viven solos, muchas veces. Los hijos parece que viven por otro lado, en otro sector, no se dan cuenta y muchas veces se dan cuenta cuando uno le avisa. En el Moscoso Puello, en lo que va del 2021, se han recibido 1.200 casos de pacientes vulnerables o tendentes a esta situación de abandono, aunque 150 han sido los que realmente fueron abandonados por parientes o ya se encontraban desamparados en las calles y con deplorables condiciones de salud. Ahora mismo tenemos unos 4 pacientes que tratamos primero de hacer la indagación. En primer momento, cuando los pacientes llegan aquí al hospital, hacemos una entrevista inicial. Primero la parte clínica, ¿verdad? El médico ver el diagnóstico del paciente medicado. Entonces, entra la entrevista inicial de trabajo social, de dónde viene, de dónde lo traen, dónde vive, quién es su familiar, si tiene algún número de teléfono. Entonces, con estos datos es que nos permite a nosotros viabilizar, dinamizar y agilizar los procesos institucionales. Nosotros hemos tenido ya unos 43 pacientes con ese tipo de problemas
Y son pacientes que cuando ya están de alta, imagínate, en el hospital lo que se puede hacer es que se reinfecten de nuevo con una infección nosocomial o intrahospitalaria. Son diversos los factores que con el paso de los años han inducido en los familiares comportamientos que provocan el abandono tanto en las calles como en los centros médicos. Las carencias económicas y el desapego familiar terminan por ser varios de los causantes. Pero sí es que son pacientes que muchas veces son traídos por el 911 y otras veces por los propios familiares. Casi siempre los que son traídos por el 911 son que se ponen enfermos y los vecinos llaman, ellos van, evalúan el paciente y lo traen aquí al hospital. Y a veces son pacientes que viven solos, muchas veces. Los hijos parece que viven por otro lado, en otro sector, no se dan cuenta y muchas veces se dan cuenta cuando uno le avisa. Pero, ¿qué puede pasar por la mente de una persona para que, como si de un objeto se tratara, no se preocuparan por el bienestar de sus allegados? Hay que hablar de los niveles de formación familiar que estamos teniendo. Y estamos en noviembre, justamente el mes de la familia, y sin lugar a duda que es un momento oportuno para reafirmar que hay que volver a la madre y maestra de la sociedad. Vemos cómo se han ido desintegrando la familia, los valores familiares. Y precisamente son los representantes del sector trabajo social de estos servicios de salud que agotan una agenda investigativa para dar con el paradero de los cosanguíneos de estos pacientes, algunas veces llegando a reubicarlos, todo conforme a la norma legislativa, la Ley 352-98, en la que en su artículo 10, párrafo 1, señala que todo envejeciente tiene derecho a recibir tratamiento médico y los medicamentos que requiera la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, actualmente Ministerio de Salud, al igual que el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, en caso de ser asegurado, un instituto ya abolido, al parecer, igual que la ley. Ay, qué bien, qué bien. ¿Usted cree que estaba perdido? No estaba perdido. ¿Usted no sabía que él estaba ingresado en el hospital? Sí, sabíamos, pero cuando lo buscamos no lo hallamos. Ay, Dios. Pero existen otros casos que no han tenido respuestas satisfactorias. Sí, prácticamente me traje, pero tuve fue un accidente, caí en una valla publicitaria y quedé cuadrapléjico, no puedo caminar, entonces estaban luchando por hacerme un trasplante de la médula, no se ha podido conseguir el donante, que eso es lo más difícil, el donante. Desde esa época ya han pasado 14 años en los que bajo la condición de cuadraplegia, Manuel Santana se encuentra ingresado en el Hospital Francisco Moscoso Puello, una caída desde un alto nivel mientras trabajaba en la colocación de una valla publicitaria para agosto del 2006, que cegó sus esperanzas de poder caminar, pero para este hombre de 49 años, peor ha resultado el abandono de su única hermana. Un vehículo perdió el control, le iba a la escalera, caí de espalda. Así el vehículo no me estaba viendo porque fue un rebase. Y así cuando vino a darse cuenta ya estaba abajo de mí, me levanté la escalera, caí de espalda, no me dio tiempo a agarrar el cinturón. Caí de espalda y ahí se me complicó la médula espinal, no he podido caminar. La mano así, tuve que mover la mano, pero no llevo los dedos en la planta de la mano. Quería ir para llamar algo en la boca, tienen que poner porque al no poder llevar los dedos en la planta de la mano no agarro. Y he luchado y he tocado puertas a ver si hay una mano amiga que uno puede encontrar un sitio donde uno pudiera estar. Pasar 14 años en una camilla de un hospital donde el personal, desconocido en principios, terminó convirtiéndose en su familia y extraños en donantes de insumos, medicamentos y ropas, resultó ser una situación difícil de enfrentar. Y no me cuento con ellos porque son los únicos que me tienen la mano, me ayudan y me mantienen la higiene y la limpieza, porque la limpieza prácticamente es parte de la salud. Nada más hay que ver la condición como me tienen, gracias al Señor. Y han luchado mucho, principalmente el personal del trabajo social. Nosotros tenemos conocimiento, esa gente han andado muchísimo, han buscado y nadie ha dado la cara.
Sin embargo, aunque la mano amiga la brindaron los establecimientos médicos del sector público, esto representa un alto costo para el presupuesto y a su vez para el Estado. Para el 2011, el mantener una persona en una habitación con alimentación, vestimenta, con medicinas costeadas, más el servicio médico completo, solía costar unos 1.500 pesos diarios, es decir, unos 45.000 mensuales o 540.000 al año, pero eso era para el 2011. Para este 2021, un año de custodia por abandono en un hospital llegaría a costar hasta 1.440.000 pesos. Cuando te pasan un mes, es bastante lo que se gasta en ello, y no por el hecho de uno gastarlo, sino que nosotros con el envejeciente debemos ser más cuidadosos, y nosotros los familiares tenemos que velar, cuidar por esos pacientes envejecientes. En esa fase de la vida, donde el nutriente fundamental de un anciano es el afecto, no es ni siquiera los alimentos, no son ni siquiera los alimentos, es el afecto. Tan solo pensar en que en un solo abandonado, un hospital promedia un gasto de más de 1 millón de pesos que podrían ser invertidos en infraestructura o mejoría del mismo sistema que tanto lo necesita, nos lleva a pensar en por qué desde el tren gubernamental en todos estos años no se creó un mecanismo en el cual se diera respuesta a esta parte de la población, al parecer olvidada. No se crearon asilos o centros de cuidado suficientes, ya que la mayoría que pasa por estas penurias son adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Y eso se puede hacer desde el Ministerio de Salud Pública, la Dirección Nacional de Salud Mental, el Consejo Nacional de Drogas, la DNCD y otras instancias, la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, la Sociedad Dominicana de Psicología, pero estamos cada quien por su lado. Y así los resultados del trabajo no dan los frutos que espera la sociedad dominicana. Igualmente muchas veces algunas instituciones no quieren encarar real y efectivamente la situación como es. Entre las alternativas adoptadas por el personal hospitalario, al tratarse de que 95% de los que quedan en estas circunstancias son adultos mayores, se busca la forma de remitirlos hasta el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, CONAPE. Actualmente hemos recibido 33 casos de abandono de hospitales, y de esos 33 casos el CONAPE ha reubicado familiarmente más de 19 casos. Los otros han sido reubicados en hogares y centros permanentes, y los demás casos, en estos días tenemos 5, que hay 3 pendientes de reubicar. A través de estos organismos se redirigen a los ancianos hasta los asilos, una minúscula cantidad, ya que un total de 35 están bajo el poder de esta institución, en coordinación con la Iglesia Católica, pero no siempre tienen capacidad o solo aceptan a mayores de 65 años. Ese protocolo consiste en realizar un levantamiento en los hospitales, donde se toman las informaciones preliminares del caso, datos del envejeciente, posibles direcciones de familiares y teléfonos, y el historial clínico del envejeciente en cuestión. Con esos datos, CONAPE hace una investigación para tratar de localizar los familiares, tanto hace una búsqueda y rastreo a través de los sistemas que tenemos, entrelazados con lo que es el sistema de CONAPE y con el sistema de las ayudas de gobierno. Muchas veces están registrados porque reciben una pensión o reciben un subsidio. Y a partir de ahí comienza la investigación para tratar de reubicarlo con su familia. En caso de que no pueda ser localizada la familia, pues nosotros procedemos a gestionar un centro transitorio y posteriormente un centro permanente para este envejeciente. Es decir, no existen estadísticas creadas por las autoridades de la cantidad de personas que pasan por esta situación, pero tampoco existen suficientes lugares para llevarlos a tener mejores cuidados, y como si fuera poco, tampoco la edad, en algunos de los casos, les puede colaborar. CONAPE es una institución pro familia, es una institución que busca que el adulto mayor permanezca en su núcleo familiar. Esto quiere dejar dicho que nosotros no estamos prácticamente apoyando lo que es la institucionalización de los adultos mayores. Por eso hacemos un llamado a toda la familia dominicana
de que sus adultos mayores, que son los que necesitan la atención y cuidado, tal y como establece la ley 352, pues inmediatamente se les presente una situación de salud, que ellos sean los cuidadores o que ellos tengan la responsabilidad del cuidado en el hogar, pues que no lo dejen abandonados. Y es que, pese a que sí, se quisiera que estos adultos mayores estuviesen rodeados de familiares, la realidad resulta ser otra, aún más desgarradora, y sin una ley actualizada que aplique sanciones estrictas. A veces el paciente nos fallece acá en el hospital, y cuando fallecen aquí en el hospital, así en esa situación, nosotros tenemos que esperar unas 72 horas reglamentarias antes de proceder a darle cristiana sepultura, porque también nosotros le damos cristiana sepultura en caso de que no tengan los familiares, cuando nos fallecen aquí en el hospital. Y cuando nosotros le damos cristiana sepultura, el hospital tiene que correr con esos gastos. A ustedes las gracias por acompañarnos en este recorrido informativo y de investigación, siempre comprometidos con la verdad y la transparencia en la República Dominicana.